Bienvenidos, extraños y extrañas. Entrad libremente por vuestra propia voluntad y dejad parte de la felicidad que traéis. Mi nombre es Estela Nayat y hoy vamos a hablar del caso de Trudy Adams. Una joven desaparece tras una fiesta en la costa norte de Sydney. 5 días después, su madre recibe una llamada anónima que dice: Trudy está muerta. Fue un accidente. Lo que se destapó investigando este caso fue más fuerte de lo que podían esperar. Intrigados, acompañadme en esta misteriosa historia. Pero antes no olvidéis suscribiros a mi canal para ver más vídeos como este. Dadle a la campanita de notificaciones para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y seguidme en mis redes sociales. Bajad las luces, subid el volumen. Y ahora sí, comenzamos. El caso de Trudy Adams. Antes de comenzar, quisiera recordaros que por fin hemos lanzado nuestra propia colección de merchandising del canal. Tenéis el link en la descripción. Pero regresemos a la historia. Sydney, esa ciudad vibrante y cosmopolita, enclavada en la costa sureste de Australia, es conocida por su impresionante bahía, sus emblemáticos monumentos y su rica diversidad cultural. Con el resplandeciente puerto de Sydney en su corazón, exhibe la mundialmente famosa Ópera de Sydney y el puente del puerto de Sydney. Como la ciudad más grande y antigua de Australia, más allá del paisaje urbano, Sydney está rodeada de playas impresionantes, exuberantes parques nacionales y tranquilas vías fluviales, lo que la convierte en un paraíso para los entusiastas del aire libre. Desde explorar los bulliciosos mercados de The Rocks hasta disfrutar del surf en Bondi Beach, Sydney ofrece una experiencia inolvidable con un ambiente cosmopolita y cálido. Este, sin embargo, es el escalofriante escenario del caso de hoy. Pero empecemos por el principio. Trudy Jeanette Adams nació el 19 de septiembre de 1959, hija de Charles y Connie Adams. Creció en el distrito de Northern Beaches de Sydney, conocido localmente como la Península Interior, debido a su notable diferencia en comparación con el resto de la ciudad. Este área se extiende hacia el sur hasta la entrada de Port Jackson en el puerto de Sydney, hacia el oeste hasta Middle Harbour y hacia el norte hasta la desembocadura de Broken Bay. En 1978, Trudy se estaba formando para convertirse en secretaria y soñaba con viajar por el mundo. Estaba emocionada por planear un viaje a Bali con sus amigas en agosto. El 24 de junio de 1978, la joven de 18 años se preparó para asistir a una fiesta en el Newport Surf Life Saving Club, ubicado aproximadamente a 2 kilómetros al norte de la ciudad de Newport. Pidió a su madre, Connie, que se quedara despierta hasta que regresara esa noche. Sin embargo, al llegar la medianoche y convertirse en el 25 de junio, Trudy no apareció. Su familia la reportó como desaparecida a la policía de Mona Vale. La investigación inicial se centró en Stephen Norris, exnovio de Trudy de 22 años, quien fue la última persona en verla con vida en la fiesta. La pareja había tenido una discusión acalorada aquella noche, y Trudy le dijo a Norris que iba a hacer autostop para regresar a casa de sus padres, lo cual era una práctica común en la zona. Poco después de la medianoche, alrededor de las 12:40 de la mañana, Norris vio a Trudy subirse a una furgoneta en Barrenjoey Road en Newport. Inicialmente la policía pensó que Trudy había entrado en una furgoneta combi verde, pero Norris insistió en que el vehículo era, de hecho, una furgoneta de reparto Holden de color claro de 1977. Esta sería la última vez que alguien vio a Trudy Adams con vida. A pesar de esto, como hemos dicho, la sospecha recayó inicialmente en Stephen Norris, no solo por ser su exnovio, sino también por haber admitido que la pareja había tenido una discusión aquella noche. La policía interrogó a Norris y posteriormente lo exoneró de cualquier participación en la desaparición de Trudy. Luego la investigación se centró en la posibilidad de que el mundo de las sustancias tuviera algo que ver con su desaparición. El gobierno de Nueva Gales del Sur ofreció una recompensa de $20.000 australianos a cualquiera que tuviera información sobre el paradero de Trudy, recompensa que luego se incrementó a $50.000. En un giro escalofriante, Connie Adams recibió una llamada telefónica inquietante 5 días después de la desaparición de su hija. Una voz masculina en la línea dijo: Trudy está muerta. La encontrarán aproximadamente a mitad de camino por Mona Vale Road. Fue un accidente.
Una copia exacta de esta llamada también se hizo al departamento de policía de Mona Vale. A pesar de extensas búsquedas en el área durante un periodo de 400 kilómetros cuadrados, no se encontró rastro de Trudy. La policía también buscó en la densa vegetación del Parque Nacional Ku-ring-gai Chase. Después de la desaparición de Trudy, varias mujeres jóvenes informaron incidentes de secuestro y de agresión de carácter sexual dentro del mismo parque nacional. Estos ataques, que involucraron a víctimas de entre 14 y 20 años, ocurrieron entre 1971 y 1978. La revista Australian Women's Weekly informó en un artículo sobre autostop en su edición del 16 de agosto de 1978. La policía se ha enterado de 2 hombres que han secuestrado, agredido y abusado a 9 mujeres jóvenes en el área después de ofrecerles llevarles a casa desde el octubre pasado. Los hombres buscan en el bolso de la víctima su nombre y dirección. Luego, amenazándola con un arma, la llevan a su casa. Dicen que saben dónde vive, quién es y amenazan con represalias contra ella y su familia si los denuncia a la policía. El artículo también afirmaba que los traumas que estas mujeres y niñas experimentaron son demasiado humillantes para ser impresos. Los detectives han identificado fuertes conexiones entre estas agresiones y el caso de la desaparición de Trudy. Lamentablemente, el caso se enfrió y el misterioso interlocutor nunca fue identificado. El caso, sin embargo, se abrió en 1992, cuando la policía volvió a examinar la furgoneta combi verde con una nueva perspectiva. Sin embargo, desafortunadamente, no surgió nada notable de esta investigación. El superintendente de los detectives, Beresford, de la policía de Mona Vale, declaró en 2008, después de que la recompensa se aumentara a $250.000 australianos, creemos que fue secuestrada por 2 hombres y asesinada. Como resultado de nuestras investigaciones, creemos que el secuestro de Trudy tuvo una motivación de tipo sexual. Además, sospechamos que puede haber más víctimas de estos 2 agresores que nunca se atrevieron a hablar. Estamos animando a esas mujeres a contactar con detectives de la Strike Force Serial. Su testimonio, aunque haya pasado mucho tiempo, podría ser la clave que por fin haga justicia. En el 2009, uno de los individuos implicados en las agresiones cometidas entre 1971 y 1978 fue finalmente identificado públicamente: Neville Bryan Twin, también conocido como John Anderson. Twin era un conocido delincuente de esa índole y traficante de sustancias y estaba relacionado con al menos 14 casos de abusos. Según registros judiciales, también había sido objeto de investigaciones anteriores por otros delitos de carácter violento. Durante años fue considerado el principal sospechoso en la desaparición de Trudy Adams, aunque nunca fue formalmente acusado por este caso. En el 2018, la historia de Trudy volvió a captar la atención del público gracias a la serie documental en 3 partes Barren Joey Road, así como el podcast Unraveled, producido por la cadena ABC. Las periodistas Ruby Jones y Neil Mercer se adentraron en la investigación del caso y lograron sacar a la luz detalles hasta entonces inéditos. Durante su indagación revelaron aspectos turbios del submundo criminal de Sydney en los años 70, una época marcada por la corrupción, el tráfico de sustancias y la violencia sistemática contra mujeres jóvenes. Ruby Jones explicó que tanto ella como Mercer recibieron información confidencial que nunca había sido divulgada públicamente. Una de las teorías que surgió durante la investigación es que Trudy podía haberse visto envuelta, involuntariamente o de forma manipulada, en una operación de contrabando de sustancias entre Bali y Sydney. La hipótesis apuntaba a que su desaparición pudo haber ocurrido durante una entrega fallida. Sin embargo, 2 de las amigas más cercanas de Trudy, Lane Ware y Anita Starkey, rechazaron esta teoría por completo. Ambas aseguraron que no creían que Trudy tuviera relación alguna con el tráfico de sustancias y defendieron que no era el tipo de persona que se prestara a ese tipo de actividades. Cuando la policía revisó los archivos de Neville Twin, quedó claro que varias de sus víctimas lo habían identificado en ruedas de reconocimiento. A pesar de ello, y por razones que nunca fueron aclaradas públicamente, nunca se le llegó a interrogar por la desaparición de Trudy, ni por las agresiones cometidas en la misma zona durante ese periodo. En el momento en el que se grabó el podcast
Unravel, Twin se encontraba cumpliendo una condena de 18 años de prisión por haber agredido a un joven implicado en el tráfico de sustancias. Cuando fue arrestado, se le incautaron disfraces, barbas postizas, armas y otros objetos que apuntaban a que llevaba una vida paralela bajo identidades falsas. Su voz fue registrada por los periodistas del programa, ya que tenía un impedimento del habla muy característico, detalle que había sido señalado por varias de las víctimas en su momento. Ruby y Neil expresaron su esperanza de que, al difundir esta grabación, más personas se animaran a dar el paso de contar lo que sabían. Durante el desarrollo del podcast, Ruby Jones habló con Stephen Norris, el exnovio de Trudy, quien se mostró colaborador desde el primer momento. Según Ruby, en cuanto le conocimos, confiamos en él. Nos pareció completamente sincero. Norris confirmó que la información que había dado Connie Adams a la policía cuando declaró que Trudy había subido a una combi verde era errónea y que en realidad se trataba de una furgoneta Holden Clara, modelo de 1977. En el documental Barrenjoey Road también se reveló un dato impactante. Neville Twin mantenía una relación muy estrecha y profundamente preocupante con Mark Staden, un alto cargo policial que, según Ruby, era uno de los agentes más corruptos del país. Twin fue durante años informante pagado de Staden, mientras que trabajaba en la National Crime Authority y posteriormente en Crime Commission, dos organismos responsables de investigar el crimen organizado en Australia. Además, salieron a la luz fotografías que indicaban que Twin y Staden habían viajado juntos en varias ocasiones a zonas costeras. Años más tarde, Staden fue arrestado por conspirar para introducir ilegalmente 300 kilos de pseudoefedrina en el país. Fue condenado a 22 años de prisión. En una carta manuscrita que envió al equipo del podcast Unravel, Staden negó tener una relación corrupta con Twin. En su defensa afirmó: solo le veía entre 3 y 8 veces al año, si acaso, encuentros ocasionales, paseando al perro o en algún centro comercial. Sospecho que habéis imaginado una relación mucho más cercana y si es así, estáis equivocadas. Me decepciona que intentéis sensacionalizar algo que no lo es. Otro giro inesperado surgió cuando un conocido personaje del hampa de las Northern Beaches, apodado Gaido, afirmó que el cuerpo de Trudy había sido enterrado en un lugar llamado Christmas Tree Hill. Según la investigación del equipo de Barrenjoey Road, este sitio no fue incluido en las búsquedas de 1978. La policía de Nueva Gales del Sur confirmó más tarde que se habían realizado registros por tierra y agua en diversas localizaciones dentro y alrededor del Parque Nacional Ku-ring-gai Chase, pero nunca en esa colina concreta. El equipo del podcast descubrió también que Gaido había trabajado en un taller de reparación de chapa en Brookvale, en el norte de Sydney, y que había tenido contactos con el crimen organizado local. Gary Butt, un conocido delincuente y estrecho colaborador de Twin, también trabajaba en ese taller. Los tres, Twin, Butt y Gaido, están actualmente fallecidos, lo que complica aún más cualquier intento de obtener justicia o aclaraciones directas. Trágicamente, Connie Adams, la madre de Trudy, falleció 11 años después de la desaparición de su hija, sin haber sabido nunca qué ocurrió realmente con ella. En una audiencia judicial celebrada en el 2011, Charles Adams, el padre de Trudy, declaró que Connie había muerto de un corazón roto. El forense concluyó que lo más probable es que Trudy hubiera fallecido como consecuencia de un homicidio o de una desgracia ocurrida en circunstancias no esclarecidas. Hoy, más de 45 años después de su desaparición, sus seres queridos siguen esperando respuestas. La esperanza de que algún día se sepa toda la verdad, aunque sea tarde, aún no se ha apagado. Y bueno, hasta aquí el caso. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Creéis que el silencio de las autoridades fue simple negligencia o algo mucho más oscuro? Decídmelo en los comentarios. Ya tenemos merchandising del canal
así que pasaos por la página en la descripción para poder ver todos los diseños. Espero que os gusten las ideas. Os he dejado también los links de mi equipo de grabación en la descripción por si os interesa conocer mi set de rodaje. Quería agradecer a mis mecenas de Patreon por el apoyo que me brindan. Sin vosotros no sería posible. Si vosotros también queréis apoyarme, os dejo el link a Patreon en la descripción, donde también podréis ver los beneficios de cada nivel. Y quería hacer una mención especial a los miembros de la Orden del Dragón: Alejandro Rebón Portillo, Luis Medina y José Antonio Esteve. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y por ayudarme a seguir creando estos vídeos. Y ya sabéis que aprecio a todos mis extraños y extrañas, ya seáis nuevos o antiguos extraños del canal. Como siempre, me ayuda mucho que si os ha gustado el vídeo lo compartáis en vuestras redes sociales. Dadle a like, así sabré que queréis que haga más vídeos como este. Suscribiros a mi canal y dadle a la campanita de notificaciones. No olvidéis seguirme en todas mis redes sociales, os las dejo por aquí y en la descripción, especialmente en Instagram, que es donde estoy más activa y subo un material muy interesante. Y ahora sí me despido, nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que subo nuevos vídeos cada semana. ¡Hasta pronto!